Bienvenidos a Misterio 4. Bienvenidos queridos amigos, soy O'Connor y hoy vamos a hablar concretamente de qué ocurre, qué es lo que sucede cuando morimos definitivamente. Y digo definitivamente para remarcar el momento en el que una persona muere y ya no existe la posibilidad de que vuelva a la vida, es decir, que no está pasando por una experiencia cercana a la muerte, que no ha pasado por un accidente, por un coma, que no ha pasado por un infarto en el cual llega a perder el pulso y lo recupera, sino que estamos hablando de cuando ya morimos definitivamente, y es algo que nadie nos puede contar, por lo menos de haberlo vivido en primera persona, puesto que eso es algo que nos sucede una sola vez cuando morimos, cuando morimos, por supuesto, definitivamente. Habréis escuchado, evidentemente, y yo he tenido, bueno, cuento muchas experiencias y experiencias en las cuales pues tienes esas sensaciones de diferentes maneras, pero habréis escuchado pues en muchos programas, como por ejemplo Cuarto Milenio, o en muchos amigos, personas que hayáis encontrado de confianza que os hayan contado su caso. Pero bueno, hay muchos casos a día de hoy ya en los cuales pues efectivamente se ha demostrado que efectivamente la gente ha tenido una experiencia cercana a la muerte, ha visto cómo le operaban, cómo traspasaba las paredes, cómo sucedía todo, o que se encontraban evidentemente viéndose ellos desde fuera a su cuerpo, o se veían desde arriba, desde la parte de arriba de su cuerpo, es decir, fuera de su cuerpo, pero desde la parte alta de la sala donde se encuentran, o han vivido que estaban dentro de un túnel y que ese túnel, después de salirse del túnel, pues volvían a la vida, o sea, volvían, digamos, al estado de estar vivo y perder de manera intermitente esa vida, ¿no? Y estar en esa especie de cercanía a la muerte, ¿no? De morirse y ver personas, de tener sensaciones, de estar personas, evidentemente en momentos cercanos a la muerte, ya sea por un accidente, por el motivo que sea, y están viendo familiares con los que pueden hablar, con los que incluso les están diciendo que tienen que volver a su cuerpo, que todavía les quedan cosas por hacer en su destino, en su vida. Bueno, personas que en definitiva también viven malas experiencias, o por ejemplo también viajan cuando están en ese otro lado entre la vida y la muerte, pues tienen esa sensación de viajar a otros lugares, de sentirse mucho más unidos con la conciencia, con el universo, de sentirse con una felicidad y una paz y una plenitud increíbles, ¿no? La inmensa mayoría de la gente siente eso. Algunos que han sido malos o que no han sido buenas personas sienten o han percibido la muerte, han percibido unas muy malas sensaciones de dolor, inclusive esas personas, como no han llegado a morir y han vuelto a la vida, ya sea por el motivo clínico que fuera, pero han estado en ese lado de entre la vida y la muerte, ya sean por experiencias buenas, en la inmensa mayoría, ¿no? De paz, de libertad, en esas experiencias, o de dolor, cuando han vuelto esas personas a la vida, ¿no? Algo les ha cambiado por dentro y se han dado cuenta de que hay algo mucho más allá en la vida, y no solo lo que vemos, y además una plenitud mucho mayor de la que queremos. Por eso en este vídeo hablo concretamente de la muerte definitiva, y por eso quiero dejarlo bien claro. Puede haber muchas sensaciones muy positivas, evidentemente, cuando tienen esas personas ese tipo de paz. Por regla, evidentemente, la inmensa mayoría se van a salvar de algún modo, ¿no? Cuando mueran o cuando muramos, o tengan que pasar por un juicio, tengan que pasar por unas labores en el lado espiritual que les encomienden, un trabajo, pero evidentemente, como bien dice el refrán, ¿no? ¿No? Cuanto más limpios estemos en todos los aspectos, confesados, con fe plena en Dios, que sepamos y sintamos con juicio propio de todas de nuestras acciones, es decir, que seamos conscientes de nuestras acciones, cada una de las que hacemos al día, y que sepamos que estamos haciendo bien, porque eso nos va a repercutir. Y en definitiva, donde quería llegar con este vídeo
es que son dos cosas muy diferentes. No confundamos las experiencias cercanas a la muerte, que hoy hay muchísimas, y la muerte definitiva. Nadie puede decir de la muerte definitiva a no ser que tenga unas capacidades espirituales o que haya podido experimentar o ver o que tenga la capacidad de conexión con lo que sucede realmente. En otros vídeos que hablo, concretamente otro que se llama ¿qué sucede cuando morimos? Hablo de este tema también y en otros muchos, pero remarcando y hablando de manera ligeramente diferente, aunque no lo creamos, porque son cosas diferentes. Y como os digo, concretamente cuando morimos, como cuando estamos vivos, en nuestra vida diaria conocemos un 5%, un 1% de lo que existe en el universo. Es decir, tanto a nivel planetario, a nivel de universo, estrellas, a nivel de ciencia, matemáticas, en todos los sentidos, el ser humano solo conoce una minúscula y una pequeña parte de la existencia total. ¿Esto por qué lo digo y lo cuento? Esto es algo real que los científicos saben. ¿Y por qué lo cuento? Porque cuando morimos, nuestro juicio, como vaya a suceder todo, es verdad que hay gente que igual las experiencias cercanas a la muerte tienen prácticamente iguales o muy parecidas, pero donde quiero llegar, cuando esa persona ya muere definitivamente y ya ha cruzado esa última puerta, a ese lado, ha subido al cielo, ha ido de la manera que sea, ¿no?, a un lugar positivo o al que sea, al que tenga que ir, cuando ya ha cruzado esa puerta definitiva, por así decirlo, esa puerta, le voy a llamar mejor dicho, ese paso definitivo, porque la vida continúa. Tened en cuenta que la vida continúa, incluso los demonios cuando se destruyen, aunque queden destruidos, siempre queda una energía en la que existe o va a quedar ese dolor o esa felicidad, ¿no?, en ese ser. Lo que os digo es que cuando esa persona ya sí muere definitivamente y da ese paso hacia el otro lado, hacia el más allá, hacia el otro, hacia Dios, por así decirlo, no, a Dios, porque para mí es Dios, el bien o lo que no queremos para nosotros. Pero cuando se da ese paso final, es porque esa persona ya definitoriamente no va a volver a la vida en este momento, en su cuerpo, es decir, no va a revivir o ha tenido un accidente trágico o el motivo que sea, aunque haya estado entre la vida y la muerte, hay un momento en el que ya definitivamente muere y ya esa persona no va a volver. A donde quiero llegar es que esa palabra de hablar de definitivamente es que esa persona, como todos nosotros, vamos a tener no un juicio ya solo, sino vamos a vivir esa experiencia de manera única e intransferible. Es decir, nuestra experiencia de pasar al otro lado de la vida, al más allá, a seguir en el otro lado evolucionando, pero el cruce de la muerte al más allá es individual y todas las personas lo van a vivir, aunque sea ligeramente diferente, pero todo el mundo al final va a tener su propia experiencia en todos los sentidos, en que tenga que suceder que vaya a haber familiares antes o después, en que vea un juicio en el cual le valoran o le juzgan, en que le pongan unas pruebas, en que tenga que ir al purgatorio, en que le condenen porque no se vea salvado, en que no se arrepienta, en que pueda haber una serie de cosas o otras, en que llegue de manera pues más directa al cielo, en que tenga sensaciones en las que está viendo a otras personas igual que él, evidentemente difuntas, que están pasando por ese mismo proceso. Pero donde yo quiero llegar es que tanto en la vida como en la muerte somos totalmente definidos, es decir, somos únicos y no hay ninguna persona igual, tanto en la vida como en la muerte. Por eso hay que tener en cuenta todo lo que hacemos en nuestra vida, porque eso va a repercutir el día de nuestra muerte definitiva y de cómo vayamos a vivir esa parte. Es decir, puede ser mucho más corta,
podamos llegar ante Dios mucho más rápido porque somos mucho más puros, hemos dedicado nuestra vida a hacer bien, somos buenas personas, nos hemos confesado, nos hemos arrepentido de manera continua cuando hemos hecho pequeños errores o hayamos hecho lo que hemos hecho, hemos enmendado cualquier error, es decir, que tengáis en cuenta que hasta el peso de una pluma, que el peso de cualquier gesto, acto que tenemos a lo largo del día tiene una repercusión enorme y por ello se nos va a premiar para bien o para mal. Y eso va a suceder tanto en la vida como después de la vida. Pero quería hablar de la palabra definitivamente porque ese paso lo cambia todo y eso, es decir, es algo tan tremendamente importante que la gente no lo tiene en cuenta durante su vida, que si nos diéramos cuenta, por eso las personas que tienen esa cercanía a la muerte, han vivido esas experiencias, cambian, suelen ser más humanos, se dan cuenta, intentan ser mejor personas por regla, se dan cuenta en que existe una felicidad aún mayor. Por eso cuando se muere definitivamente una persona puede ir a un lugar muchísimo mejor que muchas otras, porque existen muchas estancias ilimitadas, lo máximo es estar con Dios, y dentro de ese paraíso, de ese estar con Dios o donde se les otorgue, siempre hay un lugar de mayor felicidad al cual se puede ir accediendo y se puede ir aumentando esa sensación de conciencia y de felicidad, al igual que también esas personas que al final son condenadas o que van a sufrir, pues por desgracia ese sufrimiento puede ser eterno o puede ser para siempre, inclusive puede ser cada vez mayor. Por eso os quiero transmitir que por eso seáis buenas personas, no os quedéis simplemente con esos meros ejemplos de la gente que ha tenido esa experiencia cercana a la muerte y parece como un poco solo divertida y parece como que de lo increíble que es, ¿no? Que siempre va a ser fácil, porque no es lo mismo una experiencia cercana a la muerte que morir definitivamente. Vas a vivir esa cercanía a la muerte y vas a vivir ese paso final, que va a ser, es lo que digo, concreto y distinto a lo que probablemente hayáis escuchado. Así que, queridos amigos, de verdad, el bien siempre es lo mejor para todos nosotros, o va a repercutir para mucho más, o la recompensa siempre va a ser mucho más grande que vuestros actos buenos, pero también al igual con lo malo, porque la gente se piensa que lo malo y los malos gestos y las malas personas y las malas acciones cuando nadie nos ve, se piensan que es que Dios no les ve o el universo no les ve, y es que todo en el universo se sabe, absolutamente todo. Cuando desaparece una estrella, cuando aparece otra estrella, cuando un universo se destruye, cuando pasa cualquier cosa, por pequeñísima cosa que sea o muy grande que sea, el universo lo sabe, Dios por supuesto lo sabe, que Dios es por encima de todo, es lo que compone todo, el universo y nuestra existencia, la existencia del bien, la existencia inclusive el poder que exista el mal. Entonces, todo, absolutamente todo, todas esas sensaciones, todas esas acciones tienen esa repercusión y por eso hay que tener esa intención pura de querer ser verdaderos, de querer ser uno mismos y de buscar realmente lo que es importante en las personas, lo que es importante en la vida, porque eso es lo que va a marcaros como persona, lo que os va a construir como persona y como ser espiritual, lo que os va a definir y lo que os va a hacer grandes. Y por eso, luego evidentemente en el otro lado de la vida, ¿no? Como para los egipcios era tan importante, ¿no? Tendréis esas recompensas de todo, absolutamente todo. Tanto lo que a veces uno recibe como recompensa en esta vida o cuando ya da ese paso final al más allá y a esa vida eterna que, aunque no lo creáis, es increíble, son unas sensaciones que no os podéis imaginar de felicidad y que efectivamente, como os he dicho, el bien siempre es lo mejor, es el mejor camino, es el camino más fácil, la verdad es lo más sencillo, lo mejor para todos y sin embargo el engaño, la mentira y el mal
va a ser un camino en el que siempre os van a coger, siempre va a haber seres peores que vosotros que os van a pillar o que os van a hacer daño, y siempre vuestro propio mal os va a coger a vosotros mismos y va a destruiros a vosotros mismos. Así que, queridos amigos, espero que hayáis entendido la finalidad de lo que es definitivo, como cada gesto. De hecho, cada gesto es definitivo, aunque los vamos alterando a lo largo de la vida, y evidentemente el arrepentirnos, el querer ser buenas personas y el seguir teniendo buenos gestos cambian todo, pero que tengáis en cuenta esto, ¿no? Cuando al final hay algo que es definitivo, como la muerte. Entonces, por eso es tan importante durante toda la vida nuestra espiritualidad, lo buenas personas que seamos, a quién ayudemos y cómo seamos en todos los sentidos. Queridos amigos, espero que os haya gustado el vídeo, que hayáis entendido con sencillez lo que os he querido transmitir, y nada, os pido que os suscribáis, por supuesto, a mi canal de YouTube, a Misterio 4, por supuesto suscribiros a mi otro canal de Un Sentido Spain, que vais a conocer muchos lugares y bueno, hay vídeos increíbles que os van a gustar. Y nada, queridos amigos, darle a me gusta y nos vemos en el próximo vídeo.